Por encargo del pastor, estamos desarrollando el culto de hoy y siguiendo las directivas que nos dejó, ¿no? Sabemos, lo ha dicho el hermano Walter, está tomándose unos días de descanso, es necesario, es humano, también se cansa, tiene mucha tarea por hacer como pastor, así que bueno, delegó y aquí estamos. Así que les invito por favor, si van abriendo sus Biblias, vamos a empezar a estudiar la palabra del Señor, a leer, a reflexionar en ella. El libro de Hechos, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 10. Hechos 22, 6 al 10. ¿Están ahí? Bueno, leemos. Hechos 22, 6 al 10 nos dice: Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Amén. Oremos para poder continuar con la predicación. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por haber motivado nuestro corazón para venir en esta mañana, Señor, para continuar nuestra comunión contigo, poder crecer, poder seguir afianzados en ti y seguir siendo alimentados de tu palabra, Señor. Realmente te necesitamos y rogamos que tú nos dirijas, que tú nos guíes y que tú nos des el alimento que necesitamos para nuestra vida diaria, para todos nuestros días, Señor. Tu palabra es nuestro sustento, nuestro alimento y realmente necesitamos de ti. Glorifícate en esta mañana y que tu palabra sea de mucha bendición para nosotros, Padre. Y en el nombre de Jesús agradecemos tu gracia y misericordia, Señor. Amén. Y amén. 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 Bueno, di por titular el mensaje de hoy: el plan de Dios para mi vida. Entonces, muchas veces hemos escuchado sobre este tema, ¿no? Muchas veces hemos escuchado predicadores que nos dicen: el plan de Dios, Dios tiene un plan, y le agregan: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ahora, la pregunta que podamos hacernos después de mucho tiempo de vivir el cristianismo, y a veces haber dado muchas veces tumbos en nuestro caminar, y a veces habernos equivocado y mal en nuestro caminar, cabe correctamente que nos preguntemos: ¿Dios tiene un plan para mi vida? ¿Es así realmente o por ahí me pintaron un cuento como para mantenerme calentito en la iglesia? ¿Es Dios realmente teniendo un plan para mi vida? ¿La Biblia lo respalda? ¿La Biblia tiene algo que decirme al respecto? Bueno, entonces en eso vamos a abocarnos hoy y vamos a analizar qué dice la palabra respecto a esto. ¿Bien? Vamos a empezar. Vamos a analizar esta historia de Pablo, como estamos viendo, en Hechos 22:6. Nos está relatando acá inicialmente la conversión de Pablo. Hay unos pasos que debemos seguir y analizar en este momento. Hechos 26, del 6 al 10, está Pablo camino a Damasco. Sabemos el contexto es que él había pedido cartas para poder, como autorización, tomar preso a los cristianos, a los del camino, que se les llamaba antes. Y en ese contexto, él, camino a Damasco, tuvo esta experiencia sobrenatural de que se le presenta a Dios, de que se le presenta al Señor Jesús y lo combina. Le dice: ¿qué estás haciendo, no? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué estás intentando hacer estas cosas? Entonces, Pablo, al caer, verso 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando Saulo tiene esta experiencia, él lo primero que hace es usar una palabrita que a veces la pasamos por alto. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Obviamente cuando él cae al suelo, él experimenta una sensación muy extraña. Y escucha esta voz, que los demás que iban con él también la escuchan. El detalle está que solamente Pablo entendía la voz. Los otros escuchaban una voz, pero no entendían de qué se trataba. Escuchaban una voz, pero no entendían, dice otra parte de la Biblia, del mismo relato. Y no entendía de qué se trata. Entonces, solamente era un diálogo entre el Señor Jesús y Pablo. ¿Quién eres, Señor? Entonces, continuamos leyendo. Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Y aquí dice, ¿no? Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Los demás no entendían nada. Escuchaban un ruido. ¿Cómo habrá sido esa voz? Imaginémonos, ¿no? Voz de trompeta, no dice el Apocalipsis cuando habla de la voz de Dios. Pero solamente Pablo le entendía. Y esa misma voz le dice, verso 10, los que estaban conmigo a la verdad, repito, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Cuando Pablo se convierte, cuando Pablo reacciona a esta voz y pregunta quién eres, inmediatamente lo que el Señor Jesús hace es decirle qué es lo que tiene que hacer. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿Dios tendrá un plan para mi vida? A veces pasamos años y años y años tratando de averiguar, indagar, de querer saber si hay un plan o no. En este texto que estamos inicialmente leyendo, vemos que el Señor Jesús, lo primero que hace cuando lo cuadra a Pablo, literal, lo encierra en el camino y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Pablo, tembloroso, dice, bueno, ¿y qué quieres que haga? Cuando él dice Señor, recordemos la palabra, cuando él dice Señor, él en ese momento está admitiendo que hay algo sobrenatural que está ocurriendo. Y él admite, al escuchar la voz que le dice, yo soy Jesús, él reacciona y se da cuenta. ¿Qué haré, Señor? Dice él. ¿Qué haré, Señor? Entonces, esta voz misma le dice, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. De entrada, el primer contacto que tiene Pablo con el Señor Jesús es saber, no explícitamente, pero se le va a entender al Señor, de que Dios ha planeado algo para hacer con Pablo, ¿no? Él ha planeado algo para hacer con Pablo y le dice, levántate y ve a Damasco. Él, sabemos, no vamos a entrar en todos los detalles, pero sabemos que él se pone en pie, él quedó ciego temporalmente y tuvo que ser llevado de la mano hacia la ciudad. Pero lo que destaco acá es cuando el Señor Jesús le dice, ¿no? En el versículo 10, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá. El verbo decir está en tiempo futuro, se te dirá. ¿Qué se te dirá? Se te dirá todo lo que está ordenado. Ahora, la palabra ordenado, ¿en qué tiempo gramatical está? En tiempo pasado. ¿Qué significa esto? Que antes de que Pablo tenga esta experiencia personal con el Señor Jesús, ya desde el tiempo anterior había un plan para la vida de Pablo. Había un plan para la vida de Pablo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Allí se te dirá, tiempo futuro, todo lo que estaba ordenado desde antes, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, con todo esto, es valedero hacernos algunas preguntas. ¿Fue casualidad la conversión de Pablo? ¿Fue algo que ocurrió así por una circunstancia, en fin, vio el Señor de que Pablo estaba
cazando a muchos cristianos y los atormentaba, los metía presos. A ver, voy a hacer un cambio, a ver qué pasa, ¿no? Voy a tirar los dados. ¿Fue casualidad la conversión de Pablo? Claro. ¿O fue más bien algo planeado y que respondía explícitamente al propósito divino de Dios? Esto es segundo, ¿cierto? Esto es segundo. Dios ya lo había planificado. Dios ya lo tenía ordenado. Acabamos de leer lo que está ordenado que hagas. Hay otras versiones bíblicas que del mismo texto nos dan una idea más clara de lo que dijo el Señor. Hay otra versión que dice este versículo 10, dice: entonces yo dije, Pablo hablando, ¿no? ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor Jesús me respondió: levántate y ve a Damasco, y allí te dirán todo lo que he planeado. Aquí lo dice más claro en esta otra versión. Lo que he planeado que hagas. Todavía estamos viendo que Dios efectivamente tiene un plan para la vida de Pablo. Y como el título del mensaje es el plan de Dios para mi vida, es válido que nos preguntemos: ¿Dios tiene un plan para mi vida? Y la respuesta es sí. De plano, claro que sí. Ahora, hay algo que ocurre en la vida diaria nuestra. Como decía, muchas veces nos pasamos mucho tiempo, quizás años, tratando de encontrar ese plan, tratando de saber qué quiere hacer Dios con mi vida. ¿Fue una casualidad que yo conociera al Señor? Estamos viendo por la experiencia de Pablo que no fue así. Estamos viendo que cuando Dios nos llama a conocerle, cuando Él interviene en nuestra vida, es porque Dios ya tiene algo planificado. Es porque Dios ya tiene algo organizado para nosotros. Acabamos de ver, y reitero, ¿no? Quiero reiterar eso para que quede claro. Cuando tiene el Señor Jesús este encuentro con Pablo, este primer encuentro, ve a Damasco, le dice: allí se te dirá en el futuro. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor no le revela qué es lo que va a hacer. Porque el plan de Dios funciona de esta manera. El plan de Dios funciona, digámoslo, paso a paso. No es que Dios viene, se te presenta, lo conociste y te saca todo un pergamino. Toma, como si fuera una constitución, un manual de algo. Esto es lo que tienes que hacer. No, va un primer paso. Primero lo conocemos, nos relacionamos con Él y Dios va soltando. Digamos como a cuentagotas, por decirlo así, qué es lo que debemos hacer. Y va dependiendo mucho también de cómo reaccionamos, cómo actuamos en función a lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Bien? Se te dirá lo que está ordenado. Tiempo pasado, ya está planificado. ¿Bien? Otra versión de este mismo versículo 10 dice, hablando Pablo nuevamente, le pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor dijo: levántate y entra en Damasco, allí te dirán todo lo que tienes que hacer. Esta otra versión usa el imperativo. Tienes que. Es decir, ya me conoces, sabes que yo soy Jesús, me estás reconociendo como Señor, porque lo dice, ¿no? El texto lo dice. ¿Quién eres, Señor? Pregunta Pablo. ¿Quién eres, Señor? Bueno, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Es decir, el plan de Dios para nuestra vida, para mi vida, no es algo opcional. No es algo que yo puedo decidir aceptar o no aceptar. Es algo que Dios determinó, es algo que Dios detalladamente ha planificado, valga la redundancia, y es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿No? Lo estamos leyendo en esa otra versión que dice: allí te dirán todo lo que tienes que hacer. Es así, funciona así. Ahora, vamos a avanzar más en detalle. Vamos retrocedemos un poquito ahí los textos a Hechos capítulo 9, el versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Vamos leyendo. Ahí más claramente y de manera cierta nos está revelando también que hay un plan para nuestra vida. En este proceso del mensaje de hoy vamos a ir analizando punto por punto y vamos a ir conociendo más detalladamente lo que Dios ha planeado para nuestra vida.
¿Okay? Hechos 9:15. A ver, leemos. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El contexto es este. Pablo acaba de entrar a Damasco, sabemos que está ciego, y lo que está hablando acá en el versículo 15 es Dios o Jesús hablando con Ananías. Vamos a leer un poco más el contexto, desde el verso... retrocedemos un poquito desde el verso 13. Leemos: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo ¿a quién? A Ananías. Le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Pongamos atención a esto. El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Qué está diciendo? A Pablo yo lo escogí. Ananías, no tengas miedo, ve. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Te leo en otras versiones este mismo versículo 15. Dios diciéndole a Ananías: ve, yo elegí a Saulo. Otra versión dice: yo elegí a Saulo. O sea, ahora, la palabra elegir, otra vez lo vemos en tiempo pasado. O sea, no es que una casualidad, por ahí me lo puse, bueno, me parece un buen prospecto, no. Ya estaba planificado que el Señor Jesús tenía que cruzar en tal lugar, y a tal momento, y a tal hora. Amén. ¿Y en qué tiempo? Ya estaba planificado. Yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje, etc. Otra versión dice, hablando de Jesús con Ananías: tú vete, le dice, replicó el Señor, porque he sido yo, dice esta versión, quien ha elegido a ese hombre. Nos permite estas otras versiones, estas comparativas, entender más claramente lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Y una última versión de Leo dice: ve, porque Él es la persona a la cual yo elegí. No hay otros, Él. En ese tiempo, en esa época, Él. Ahora, cuando nosotros nos pasamos pensando y pensando: Señor, habrás planeado para mi vida, no será una casualidad, va a pasar los 2 años, no estoy haciendo nada, parece que no pasa nada. Y muchas veces nos pasa que empezamos a dudar. Empezamos a dudar de Dios, empezamos a dudar del llamado, empezamos a pensar que de repente hasta nos equivocamos, de que este no es el camino que deberíamos seguir. Y estamos analizando a través de la vida y la conversión de Pablo, como ejemplo, que cuando Dios se cruza en nuestro camino, es porque Él ha planeado específicamente algo para hacer con nosotros. ¿Se entiende? Amén. Dios ha planificado algo para hacer con nosotros. Y no es cualquier cosa lo que ha planeado. Y siempre todo lo que haya planeado Dios está ligado con el servicio exclusivo, repito, exclusivo a Él. ¿Okay? Los planes de Dios no tienen que ver con algo de mi fuero interno y egoísta, donde yo voy a hacer algo para mí y los demás ni se enteran y solamente me beneficia a mí y los demás, bien, gracias. No, siempre el plan de Dios tiene que ver con el servicio a Dios. Amén. Aún el plan personal para mi vida tiene que ver con el servicio a Dios. Ejemplo lo tenemos a Pablo, lo estamos estudiando ahora, ¿no? El texto. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se dedicó solamente a hacer tiendas y a hacer negocios? No. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Ir a las naciones, a los gentiles. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Para anunciar el Evangelio de salvación. Está ligado al servicio a Dios, como decía. ¿Tiene entonces Dios un plan para mi vida? Efectivamente, así es. Tiene un plan para mi vida. Ahora, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber ese plan? ¿Cómo puedo conocer ese plan? ¿Qué implica el poder saberlo, el poder conocerlo, ¿no? Decíamos de un principio, muchas veces sufrimos y nos cuesta entender qué tengo que hacer. Y si lo que estoy haciendo ahora será el plan de Dios o de repente me estoy equivocando, será de mi carne, será de mis emociones.
pasamos muchos conflictos a veces, ¿no? Tenemos muchos conflictos a veces muy emocionales, porque dudamos, porque no sabemos sintonizar, porque es algo que hemos escuchado tantas prédicas del tema, y cada predicador tiene un enfoque diferente, y en vez de ayudarme hasta me confundo más, hasta me enredo más, y quedo siempre en el stand-by. ¿Qué haré? ¿Será o no será? ¿Es por aquí, es por acá, es por allá? ¿Qué hago? ¿Por arriba o por abajo? Submarino, no lo sé. No lo sé. Entonces, analicemos. Una primera definición del plan de Dios para mi vida. El Señor tiene un plan y propósito definido para la vida de cada uno de sus hijos. El plan de Dios, primeramente, es un plan razonable y a la vez es razonable esperarlo. Dios es un Dios de orden, primeramente, tengamos claro esto. Dios es un Dios de orden y método. ¿Qué significa esto? Que Dios no hace las cosas por casualidad, al tanteo, a ver qué pasa, a ver si funciona y si no probamos otra cosa. Cuando este templo se construyó, tengamos en cuenta que antes de empezar la obra, primero se diseñó un plano, ¿cierto? Se diseñó un plano, se marcaron las estructuras en un papel, en una hoja grande, y el arquitecto, el ingeniero de obra, viendo los papeles, los planos, empezó la obra, empezó la construcción. Antes de hacer la construcción, primero viene un plano, un diseño, un plan. ¿Okay? No se hizo al azar, hay un diseño. Si fuese construir este mueble, igual, esto no se hizo, bueno, a ver, vamos a pegar palitos por aquí, a ver qué sale. También se trabajó con un diseño, se trabaja con un diseño. El diseñador marca las medidas, los diámetros, las formas, los ángulos, y luego el carpintero, viendo el plano, corta las maderas, las arma, las prepara y tenemos el resultado. Qué bonito, ¿cierto? Es hermoso el púlpito. Pero previamente se diseñó. Y en todo lo que se hace en la vida, previamente un diseño. Los que trabajan con ropa, en mi caso, para poder armar una prenda, necesitamos un patrón. Si no, no sale que sea un pantalón con 4 o 5 piernas, no lo sé. No sale bocheto, torcido, con la mano en la espalda, no lo sé. Y por eso se trabaja con un patrón. Entonces, Dios tiene un plan que es razonable. Bajo ese sentido vamos a analizar esto. Otro punto es que el plan de Dios, y este es lo más importante, el plan de Dios concuerda con la experiencia personal de cada uno de nosotros. Muchas veces he escuchado, una vez en uno de estos jueves de reunión, hablábamos, ¿no?, sobre el tema de, a veces tenemos el temor de acercarnos a Dios porque pensamos que una vez que le digo, Señor, heme aquí, y eso me dice, bien, te voy a mandar al África a predicarle a los salvajes de África, a los que están en las tribus más recónditas. Y eso nos asusta, nos bloquea, ya no le pedimos a Dios absolutamente nada, porque nos da ese temor de que Dios nos va a llevar a un lugar imposible. Lo que estamos viendo acá es que lo que Dios ha planificado tiene concuerda con la experiencia personal. Vamos a ver unos detalles. Vamos a ver el caso de Abraham. Vamos, por favor, acompáñenme a Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a analizar un poco de Biblia. Avísenme dónde están ahí. ¿Llegaron? Veamos el caso de Abraham. Vamos a mencionar algunos casos. Vamos a hablar de Abraham, de Moisés, de David. Unos casitos. En relación, en función a esto que digo, que concuerda con la experiencia personal. Abraham. Hebreos 11, vamos a leer desde el versículo 8 al 10. Nos dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, repito el verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Ahora,
¿Qué tiene que ver eso con la experiencia personal? Si nosotros analizamos la Escritura y nos vamos al Génesis, no digo que vayan ahora, y empezamos a estudiar cómo inicia el viaje, el llamado de Abraham hacia Canaán, cuando Dios le dice, deja tu tierra, ¿no? Conocemos la historia, ¿no? Deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. ¿Cuál era esa tierra? Por la Escritura sabemos que era Canaán. Pero previo a esto, lo dejo de referencia para que lo revisen después. Entre el Génesis 11:27 y el 12:5, el Señor nos narra una parte de la historia previa al viaje de Abraham. Y esto es lo curioso. Taré, el padre de Abraham, él fue el que inició el viaje hacia Canaán. Él salió de Ur de los Caldeos, llevándose a Abraham, a su sobrino Lot, y empieza un viaje hacia Canaán. Pero ¿qué ocurre? En el camino llegaron a un lugar llamado Harán o Aram, ¿no? Harán era el nombre de uno de sus hijos también, ¿no? Era hermano de Abraham. Pero llegan a una ciudad, a un campo, a un lugar que tenía el mismo nombre, y ahí, por razones de viaje, que era largo, iban a pie, entendamos esto, se establece. Taré se establece. Pero ¿qué ocurre? Se sintió tan cómodo que se quedó ahí. Se quedó establecido. Entonces, vemos que Abraham lo acompañaba. Es decir, la experiencia personal cuál es que de viajes ya conocía. Cuando Dios llama a Abraham a salir de su tierra y su parentela, no es que partió desde Ur, sino que partió de Aram. Y de ahí continuó su camino hacia Canaán. Esa experiencia es que él ya conocía todo lo que implica la mudanza, mover cosas, embalar cosas, preparar todo para continuar el viaje, ¿no? Taré, en este pueblo donde se establece el padre de Abraham, la historia nos narra de que él termina falleciendo y no completó el viaje que tenía que hacer. Ahí es donde Dios llama a Abraham y le dice, bueno, tú continúas. Experiencia de viaje, experiencia de mudanza, experiencia de largos caminos, Abraham los tenía. Entonces, concuerda con esta experiencia personal. Otro personaje, el mismo, Hebreos 11, vamos a ver el caso de Moisés. Versículo 24. Versículo 24. Leemos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, nuevamente, en este caso, la experiencia de Moisés es que él ya conocía de modo personal cómo el pueblo que él le conocía, su pueblo, era maltratado. Haciendo una narrativa corta, conocemos cuando vio a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos hebreos, ¿qué es lo que hace él con el soldado? ¿Conocen? ¿Se acuerdan? Él defiende a su hermano de su pueblo hebreo y mata al soldado, exactamente. ¿Y qué hace? Lo entierra en la tierra, lo oculta, ¿no? Otro día que viene a ver a sus hermanos que están sufriendo y le cuenta a dos de sus hermanos que están peleando, él trata de apaciguar y le dice, ¿qué? ¿Pretende también matarlo como mataste al egipcio? O sea, lo habían visto, no pasó desapercibido, lo habían visto. Él se asustó, corrió, bueno, la historia la conocemos. Entonces, en ese caso, cuando leemos 11:24, nuevamente, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios. La experiencia personal de Moisés es que conocía, no solamente por haber visto a sus hermanos cómo eran maltratados, sino que cuando él huye, él también tuvo que padecer muchas cosas, porque todas las comodidades que disfrutaba con Faraón y con su mamá postiza, ¿no? La hija de Faraón, se la acabaron. Y él tuvo que vivir como cualquier hijo de vecino. Entonces, esa experiencia, bueno, Dios la toma y lo usa para las grandes cosas que ya sabemos que ocurrieron con Moisés. Vamos con otro caso. Acompáñenme ahora a Primera de Crónicas. Vamos a ver el caso de David. Primera de Crónicas 17.
¿Llegaron? Primera de Crónicas 17, verso 7. Dice: por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Cuando Dios le dice, yo te tomé de detrás del redil, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Es conocedor de que David tiene esta experiencia de ser pastor de ovejas y de saber guiar un redil. Esa experiencia Dios la usa para que ahora él ya no tenga que dirigir ovejas, sino a todo el pueblo, toda una nación. Él sabemos que estaba destinado, por la historia bíblica, que él estaba destinado para ser rey. Estaba esperando que Saúl pase lo que tenía que pasar. Sabemos la historia. Él no tomó la vida de Saúl, conocemos la historia. Él esperó, fue paciente, confió en Dios y esperó. Pero la experiencia es que él conocía. Vamos a retroceder un versículo ahí mismo, verso 6. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora diráis a mi siervo David, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos viendo es Dios comunicándose con Natán, el profeta. Y dice el verso 6, una palabra clave: apacentasen a mi pueblo. ¿Qué es lo que hacía David naturalmente en su vida diaria, en su vida de pastor? Apacentar a las ovejas. Y esa experiencia sirvió, que lo usó ¿para qué? Para ahora ya no dedicarse a apacentar ovejas, sino a guiar todo un pueblo, a dirigir toda una nación. ¿Vemos? Hay experiencia previa que Dios usa. En nuestro caso particular, todas las experiencias de la vida que hemos tenido, cristianas y seculares, eso Dios va a usar a favor de que el plan de Dios en mi vida se cumpla. Y lo va a usar a su favor. Dios no nos va a pedir cosas loquísimas. Entendamos eso. Dios no nos va a pedir cosas que están fuera de nuestro alcance. Así que quitémonos el miedo de que si yo me ofrezco a Dios en aquí, Señor, envíame a mí, me va a venir, me va a mandar a Uganda. Para empezar, si me mareo viajando en colectivo, menos voy a viajar en avión. Apenas si puedo hablar mi castellano, ¿qué voy a hacer aprendiendo ugandés o qué sé yo, por ser el idioma de allá? Uga, no lo sé. Entendamos eso. O sea, no nos conflictuemos con eso, para empezar. El plan de Dios es realizable y se ajusta a nuestra realidad. Amén. ¿Está claro? Otra cosa importante, el plan de Dios se realiza porque así lo ha dejado escrito el Señor, porque así lo revela su palabra. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2:10. A ver quién llega más rápido. Ustedes, la pantalla o yo. ¿Están? Bueno. Veamos. Esto es interesante, es un versículo muy lindo. Efesios, digo bien, 2:10. Porque somos hechura suya. Algunos de ustedes ya habrán escuchado que hechura suya significa poema, ¿verdad? Yo no tengo que explicarlo mucho. Somos el poema de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios preparó de antemano, ¿para qué? Lean. Para que anduviésemos en ellas. Es decir, nuevamente, plan de Dios, preparadas de antemano, ¿para qué? Para que vivamos cumpliéndolas. Para que nos quede más claro, voy a leer otras versiones del mismo texto. ¿Ok? Hay una versión bíblica que se llama Palabra de Dios para Todos, dice: nosotros somos obras de Dios, creados en Jesucristo, para realizar las buenas obras que Dios, escucha esto, ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Es más claro, ¿verdad? Dios ya planeó, tiempo pasado, o sea, desde un principio, desde antes que nosotros le conociéramos,
y hay un plan para nuestra vida. Y hay un plan para tu vida, para tu vida, para tu vida, para mi vida. Y hay un plan. Lo estamos desarrollando, es la gran pregunta. ¿Y cuál es ese plan? Seguimos con la pregunta, ¿cuál es ese plan al final? Vamos a llegar a eso. Otra versión, diré otra versión. Lo que somos, a Dios se lo debemos. Este mismo Efesios 2:10. Lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano, y escucha esto, como norma de conducta. No sé si captas la idea. El plan de Dios tiene que ser en nuestra vida una norma de conducta. Es como en la vida diaria cuando me dirijo, si voy en auto no me paso la luz roja, porque hay una norma que me establece que no me pasa. Si me paso, infracción. Y aún nosotros como cristianos, si estamos conduciendo un auto, vemos un semáforo rojo, no hay camarita, no hay nadie viendo, una cuestión de principio no nos vamos a pasar, que podríamos hacer. Pero sabemos por conciencia que no lo vamos a hacer. Porque es una norma de conducta, vamos a respetar las leyes, sujetados a las leyes, a las autoridades, no dice la Escritura, respetamos. Y acá nos dice que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. El plan de Dios tiene que ser un estilo de vida para nosotros. Amén. Otra versión, para abreviar. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El plan de Dios no es algo que nosotros recibimos, si el Señor nos lo revela todo, digamos, lo leo, ay, qué bonito, lo guardo, chao, me voy. El plan de Dios no es algo para guardar, no es algo para archivar, a veces, perdónenme la ironía, no es como una Biblia que la tomamos el domingo, la leemos acá, y llegando a casa después del almuerzo ya está guardada en un cajón o en aquel, en la mesita de noche, y no se vuelve a abrir hasta el otro domingo. Así no funciona el plan de Dios. El plan de Dios es algo, como dice acá, para que las pongamos en práctica. El plan de Dios es eso. Tenemos que interactuar con lo que Dios ha establecido en nuestra vida. Bien, avanzamos. Vamos a reforzar lo que dice Efesios 2:10 con otros textos. Vamos por favor al Salmo 27:11. Vamos conociendo ya al punto sobre el plan de Dios. Salmo 27:11. Ya somos pura Biblia, Salmo 27:11. Acá es como nosotros podemos ir conociendo y entendiendo cómo hacemos cada uno de nosotros para ir entendiendo el plan de Dios. ¿Qué pautas nos da Dios como para nosotros sintonizar ese plan que Él tiene para nosotros? ¿Ok? ¿Están ahí? Amén. Salmo 27:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Lo que debemos entender aquí es: enséñame, oh Jehová, tu camino. Acá el siervo que escribió este salmo, el siervo David, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Es una oración personal donde David le está pidiendo al Señor que le muestre cómo conducirse y cómo desarrollar lo que Dios tiene planificado para él. Enséñame tu camino, se está diciendo, ¿qué hago, Señor? O sea, yo por mi cuenta, ya está, conocemos la historia de David, ¿no? Muchas cosas que hizo que serán hasta censurables para nosotros en este tiempo. Pero la oración de David es: enséñame, Señor, tu camino. ¿Qué debo hacer? Es decir, primer punto, buscar la dirección de Dios. Que quede claro. Buscar la dirección de Dios. Es decir, conocer la voluntad de Dios. Salmo 37:23. Cuando empezamos a pedir la voluntad de Dios, a conocer, a pedirle a Dios que nos muestre sus caminos, Salmo 37:23, leemos. Está viendo más un pasito, déjenme llegar primero. Dice: por Jehová son ordenados
los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Vamos a ordenar. El salmo anterior, el 27:11, decía: enséñame a Jehová tu camino, ¿cierto? Ahora, digamos, vamos haciendo una ejemplificación. Dios ya empezó a darme qué es lo que tengo que hacer, ¿no? A lo práctico. Dios ya me está direccionando. Entonces, el Salmo 37:23, que dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino, ¿qué está diciendo? Que a veces en nuestra vida diaria, en nuestra vida relacional con Dios, quizás hablándole, nos hemos metido la pata, nos hemos equivocado, pero tenemos la sinceridad de nuestro corazón de querer hacer las cosas bien. ¿Se entiende? Entonces, Dios empieza a ordenar nuestro camino. Estamos leyendo en el Salmo 37. Dios empieza a ordenar nuestros caminos y Él nos dirige, Él nos conduce. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Para poder entender esto más claramente, te leo algunas otras versiones. Yo soy fan de las versiones para leerlas porque ayuda mucho a entender esto, ¿no? Otra versión dice, el mismo versículo 23, el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Es decir, cuando Dios empieza a ordenar nuestra vida y nosotros nos dejamos guiar, dice esta versión, que el Señor mismo se deleita en cada detalle de nuestra vida. ¿Te pones a pensar un poquito eso? ¿Qué significa que Dios se deleite en mi vida? No una cuestión de orgullo, sino que estoy tan sintonizado con Dios ahora que a Él le gusta. Estoy cumpliendo sus planes y estoy cumpliendo su propósito. A Él le agrada. ¿Queda claro, no? Otra versión. Vamos a enriquecer esto. Cuando al Señor le agrada nuestra vida, nos guía para que no caigamos. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Cuando empezamos a agradar a Dios, Él nos guía para que no caigamos. O sea, Él guarda de que no tropecemos. Él cuida de que no nos desviemos. Él está con nosotros. Él se involucra, es la palabra. Amén. Él no es que te manda a hacer algo y se da la espalda y va a atender otros asuntos, a ver el TikTok. No. Él se involucra con nosotros. Él está con nosotros. Otra versión más. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, esto me gusta más, lo ayuda a mantenerse firme. Amén. Lo ayuda a mantenerse firme. Reiterar esto, ¿no? Dios se involucra y Él va a guardar de que todo marche bien. De que estemos firmes. ¿Por qué razón estar firmes? Porque la obra de Dios, el plan de Dios, no es algo sencillo muchas veces de cumplir. Y Dios sabe que somos humanos. Y como humanos nos vamos a desanimar, nos vamos a sentir solos, nos vamos a cansar. Puede suceder. Y de hecho sucede. Aquí, ¿quién no se ha cansado? ¿Quién no se ha sentido desanimado? ¿Quién alguna vez no se dijo, un domingo puedo faltar, tuve una semana muy agotadora del trabajo? Dios no se va a enojar si falta un domingo a la iglesia. Nos cansamos, nos pasa, somos humanos. Y Dios lo sabe. Y Él nos apoya y nos sostiene y nos anima. Él está con nosotros, se involucra. Recordemos eso siempre. Dios se involucra, Dios no es ajeno, Dios no es distante. Por más que entendamos que Dios es eterno y está en la eternidad y Él gobierna los cielos y la tierra se le traba en sus pies, Él está codo a codo con nosotros, amén, ayudándonos a que estemos firmes, a que no desmayemos y a que no salgamos del camino. Ese es el plan de Dios para nuestra vida. Ese es el plan. Es parte, no es todo, es parte. Avancemos más. Salmo 73. A ver si los tiempos nos dan. Salmo 73. Digan amén cuando llegue. Amén. Bueno. Salmo 73, vamos a leer el verso 24. ¿Están? Amén. Dice, me has guiado según tu consejo, y después
me recibirás en gloria. Vamos a amplificar también este versículo. Cuando yo crucé este versículo y choqué con la palabra consejo, me acordé de la reunión que tuvimos apenas 3 días atrás, el día jueves, cuando uno de nuestros hermanos aquí presentes reflexionaba sobre el tema de consejo y buscar el consejo de Dios. Recuerdan, ¿no? Los que estuvieron presentes, los que no estuvieron presentes, bueno, no hay grabación, lo siento. Pero, bueno, tienen que venir en todo caso los jueves para que se enriquezcan también de esto. El hermano hablaba del tema del consejo, la consejería y buscar el consejo de Dios, etc. Es muy rico eso, muy rico, muy entretenido. Entonces, leyendo esto, digo, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Entendamos esto. A veces se nos ha enseñado mal la palabra de Dios y se nos dice que por el hecho de que nosotros somos cristianos, todo tiene que ser positivo, todo tiene que ser color de rosas, todo tiene que ser caminar en las nubes o sobre florecitas. Y no es así. Y la palabra nos confronta con esa realidad. La palabra no nos dice que Dios nos pone en una burbuja y nunca nos va a pasar nada. No lo dice. Si alguien lo encuentra, avíseme por favor, de repente yo estoy equivocado. Pero la palabra habla claramente de que tenemos que pasar cosas porque son necesarias. ¿Por qué? Porque Dios es perverso y nos quiere maltratar o que seamos masoquistas de repente. Claro que no. Es porque es parte de la vida y el proceso. Es porque es parte de lo que Dios organizó. Es porque es parte también que el mundo está perdido y vive en pecado. Y el pecado nos alcanza. No digo que seamos pecadores, sino que lo que otros pecan también nos afecta a nosotros. Así que nosotros estamos viviendo una vida de integridad. ¿Cierto? Si estamos viviendo una vida de integridad. Entonces, acá hay algo interesante. Si bien es cierto, el verso 24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, vamos a leer este versículo, pero en su contexto. Este Salmo 73 tiene 6 estrofas. Este versículo 24 está en la quinta estrofa. Está en la quinta estrofa. Vamos a leer toda esta estrofa, desde el versículo 21 hasta el versículo 26, para que entendamos que no todo es color de rosa, que no todo es caminar sobre florecitas, pero que aún así, Asaf, el escritor de este salmo, entendió que aún con todo hay que confiar en Dios. Amén. Leemos desde el verso 21. Se llenó de amargura mi alma. Mira cómo empieza esta estrofa. Se llenó de amargura mi alma. ¿Qué implica? Depresión, desilusión, traiciones. Mi hermano, de quien yo confiaba, recordemos a David, de quien yo confiaba, me ha dado la espalda, me ha abandonado, ¿no? Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Te das cuenta cuando sientes una decepción, una frustración, acá, como duele? Cuando alguien traiciona, acá como duele. En mi corazón sentía punzadas. Mira lo que dice este salmista. Tan torpe era yo que no entendía. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Sin comentarios. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. El salmista confiando en Dios. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dale un aplauso al Señor, por favor. Dios es claro, Dios no nos oculta nada. Dios no es como la publicidad, ¿no? Nos tiran una publicidad, ¿no? La super hamburguesa, y cuando la vamos a comprar es así, ¿no? Y en la tele se ve un hamburguesón, ¿no? Vamos a comprar y es así la hamburguesa. Nos quedó en el tiempo. Bueno, entonces, Dios es claro, no nos oculta nada y nos muestra la verdad. Pero acá estamos viendo que el salmista, a pesar
mi alma amargada, punzadas en el corazón, era torpe, era como una bestia, pero siempre estuve contigo, me has guiado según tu corazón. Él reconoce la grandeza de Dios y dice, Señor, tú me has guiado según tu corazón. A pesar de mis emociones, a pesar de mis cosas, a pesar de todo lo que he tenido que pasar, cosas mías y de otros que me han hecho, el Señor me ha guiado. Plan de Dios, nos guía. ¿Okay? Ahora, te leo otras versiones del verso 24, me gusta esto. Otra versión del verso 24, leamos nuevamente. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Otra versión dice, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Cuántos confían que una vez que termine nuestra carrera, esta carrera de la fe, nos espera un destino glorioso? ¿Cuántos realmente? ¿Es así o no es así? Entonces, ¿por qué el desánimo? ¿Por qué el cansancio? ¿Por qué la duda? Nos espera un destino glorioso y hay que creerlo en fe, firme, seguro, no dudando nada. Le espera un destino glorioso. Otra versión. Y tus consejos me dirigen. Cuando este mundo, escucha, cuando este mundo llegue a su fin, cuando este mundo llegue a su fin, me recibirás con grandes honores. ¿Te acuerdas de esa parte de la Biblia que dice, bien, buen, siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor? ¿Quién lo dice? ¿Y a quién se lo dice? ¿A quién se lo dice? Se lo va a decir a cada uno de nosotros. Los que nos mantengamos fieles. Los que nos mantengamos fieles. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Bien, buen, siervo y fiel. Ahí está. La palabra lo dice solo. Está de nuestra parte perseverar, ser constantes y ser objetivos, apuntando hacia lo que Dios quiere. ¿Está claro? Amén. ¿Listo? Que la avisada no mata gente. Decía mi papá. Bueno, entonces, otra vez, ¿cómo puedo empezar? Leo la pregunta. ¿Cómo puedo empezar otra vez si ya me he equivocado antes? Buena pregunta, ¿no? Bueno, estoy entendiendo el plan de Dios no me falla, pero muchas veces ya me equivoqué. Muchas veces ya fallé, muchas veces ya, como decimos criollamente, ya la regué. ¿Qué hacer? Han pasado tiempo, meses, años quizás, y sigo viniendo a la iglesia porque sé que tengo que venir, me hace sentir mal, no a estar en comunión con Dios, pero hay opción, hay oportunidad de poder reempezar de nuevo. Proverbios 3:6. Proverbios, creo que ese no te la pasé, ¿verdad? Proverbios 3:6. ¿Estamos? Leemos. Nos dice la palabra del Señor. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Punto importante. Para que esto se vaya desarrollando, para que diga, Señor, podré empezar nuevamente, tengo una oportunidad, una última siquiera, ya desperdicié mi vida, ya pasó mucho tiempo, no sé si me queda una oportunidad, no sé si querrás confiar en mí un poquito nuevamente. Que dice, Proverbios 3:6, que empecemos a reconocer a Dios en todas las cosas. Dice pues, y Él enderezará tus veredas. Nos hemos equivocado, y seguro nos hemos equivocado, primero yo, muchas veces efectivamente, pero Él es especialista en enderezar nuestras veredas, en encaminarnos hacia lo que Él quiere. Recordemos, estamos hablando, y el título del mensaje es el plan de Dios para mi vida.
No nos desenfoquemos de eso. Entonces, por mucho que yo me haya desviado del camino, si yo empiezo a confiar en Él y a reconocerlo en mis caminos, Él va a hacer que yo retorne. Él va a ser, es como el GPS, ¿no? ¿Me escuchado ahora el GPS, el electrónico, ¿no? Cuando tomamos un camino diferente, recalculando. Y nos empieza a guiar, ¿para qué? Para encaminarnos hacia el objetivo que le hemos marcado. Entonces Dios nos ha marcado un camino, Dios nos ha marcado un destino. Ese destino es un plan, ese es el plan de Dios. Nosotros nos hemos desviado. Dios nos mandaba al Polo Sur y nosotros nos fuimos al Polo Norte. Pero ahí Dios nos va a dar la vuelta si nos hemos equivocado y nos va a redireccionar, nos va a recalcular el camino. Dios. ¿No? Te leo otras versiones. Proverbios 3:6 dice: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. A veces en una bifurcación, ¿no? Camino acá, camino acá, camino acá. ¿Por cuál voy? 5 esquinas, ¿no? ¿Por cuál voy? ¿Será esta la más larga? A mí me pasó cuando salgo en bicicleta. Soy ciclista, me gusta andar en bicicleta. Y a veces me mando por lugares que no conozco porque soy aventurero y me cruzo con caminos. ¿Por cuál voy? ¿Cuál me lleva de la iglesia? La pregunta, ¿no? Pero Dios se encarga. Dice: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. A la segura Dios te muestra. Pero implica que confiemos en Él. ¿Estamos? Otra versión dice: toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Práctico, sencillo. No hay más que explicar. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones, que implica que confíes en Él plenamente en todo, en todas tus acciones, grandes decisiones, pequeñas decisiones, grandes acciones, pequeñas acciones. Confía en Dios en todo, ¿no? Y Él te ayudará con todo. Proverbios 15:19, seguimos avanzando. Proverbios 15:19. Y aquí empieza la nada. Aquí empieza a pinchar el rojo. ¿Estamos? Proverbios 15:19 dice: el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Cuando vamos entendiendo el plan de Dios para mi vida, para nuestra vida, esto demanda de nosotros también una responsabilidad. La parte nuestra es ser responsables. Es que si estoy conociendo a Dios, le estoy pidiendo que enderezca mis caminos, y Él está enderezando mis caminos, y me está guiando, y me está transformando, entonces ya voy encaminando, me voy encarrilándome nuevamente. Dios demanda de mí de que sea responsable ahora con lo que me está encomendando. Que no sea perezoso. Que no sea relajado. Bueno, ya otra vez encontré el camino. Bueno. No es como el auto Tesla que va en automático mientras tú vas durmiendo en el timón, ¿no? ¿Han visto esos autos Tesla? ¿No? Y muchas veces hay videos que salen, hay un chofer en la Panamericana, pone, era el auto solo, el automático, el chofer va durmiendo, el auto con toda la tecnología que le han puesto ahora va solito guiando. La gente se sorprende, lo filma el chofer bien dormido, o la mujer chofer, que ese es el caso también, y el auto guiándose solo. No es automático, ¿eh? La obra de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios implica de nuestra parte mucha responsabilidad. No es una carga pesada, entendamos eso, pero sí demanda Dios de nosotros que seamos responsables. Leo nuevamente, estamos en el 15:19, ¿verdad? Dice: el camino del perezoso es como seto de espinos, más la vereda de los rectos como una calzada. Te leo otras versiones. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Una carretera lisa, finita, sin baches, sin huecos, sin pozos. Y lleva al Señor. Otra versión: la vida del perezoso está plagada de dificultades. El que no quiere hacerse responsable, tengo flojera, ya mañana el vago, etc. Las dificultades se empiezan a llegar, se empiezan a manifestar. Nos complica la vida. La vida del perezoso está plagada de dificultades, pero al justo se le facilita la vida.
¿Quién te facilita la vida? Dios. Él se encarga de abrir, para que tú avances. Es así. Es Dios. Entendamos nuevamente que hasta aquí, que vamos aprendiendo que Dios está involucrado en la tarea de que nosotros podamos cumplir ese plan que Él ha establecido desde antes, desde el principio, para que nosotros caminemos por Él y para que nosotros lo desarrollemos. No es un cuadrito que vamos a colgar en la pared, no. No es un diploma, no es un diploma. Es algo que tenemos que involucrarnos y marchar, caminar y seguir. Proverbios 16. Ahí nomás estamos. Cuando ya estemos encaminados en el plan de Dios, cuando ya estemos avanzando en esto, cuando ya nos sintamos con la confianza y seguros y corriendo, confiemos en Dios. Encomendémosle a Él todo lo que tenemos que hacer. Proverbios 16, verso 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes, nuevamente la palabra planes, otra versión, para que tus planes se hagan realidad. Para que no quede una ilusión, para que no quede un deseo. Encomienda al Señor tus planes, pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. No por azar, no por casualidad, sino que Dios lo va a ejecutar y Dios te va a respaldar para que, llegado el momento, llegado el día, llegado el camino final, si volvemos a mirar atrás, el Señor lo hizo todo. Cumplí. No fue fácil, no fue sencillo, pero me ayudaste. Y ese plan se cumplió. ¿Está quedando claro? ¿Sí? Bueno. De última. Si aún tengo dudas, si aún tengo, no sé, como que no me queda claro, ¿no? Tantos versículos hemos leído, pero como que todavía hay algo que necesito más. Como que no entiendo del todo, qué sé yo. Santiago 1.5. Aún me falta entender algo, no sé, de repente mis capacidades. Me falta entender la palabra de Dios, por ahí me cuesta, o no soy diestro y ducho en la palabra, cosas así. Vamos a Santiago. A ver, llegamos. Santiago capítulo 1. ¿Están? Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Si aún escaseamos en poder entender, nuestro recurso es Dios. Señor, no entiendo esto. Guíame, oriéntame, dirígeme. Pídele a Dios. Sin vergüenza, sin temor. Ten esa confianza de pedirle a Dios con toda liberalidad. Él te va a dar. Y Él te va a dar, definitivamente. Él es, ¿qué te digo? Dios no es un viejito amargoso que cuando le vienes a pedir algo otra vez tú. No, Él está siempre dispuesto. Él está siempre atento a lo que necesitamos. Pero es importante pedirlo. ¿Ven? Aunque Dios conoce nuestros pensamientos aún antes de que suban de nuestro corazón, pero el truco, la clave está en que nosotros le pidamos, hablemos con Él, le pidamos. Y acá lo estamos leyendo. Verso 5, de nuevo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pidámosle a Dios. Dios lo va a dar. Dice: el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Yo que soy fan de las otras versiones, te leo otras versiones de este mismo versículo. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. Y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Otra versión dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿Ok? Voy corriendo un poquito. El plan de Dios tiene, digámoslo así, algunos componentes importantes.
Primero, el plan de Dios es un plan personal. Lo que Dios ha planeado para ti, a desarrollar, no lo va a hacer otro. ¿Te queda claro? No es que, bueno, reemplazo, sustituto, voy al camarín y que entre el reemplazo. No. Dios planeó algo para tu vida, Dios tiene que desarrollarlo contigo. Amén. Y si tú no estás dispuesto a ese plan, Dios lo deja en stand-by. No es que se lo pasa a otro. ¿Ok? Entonces, es nuestra responsabilidad nosotros involucrarnos con Dios para que ese plan se cumpla. El plan de Dios es un plan perfecto. El plan de Dios es un plan perfecto. Romanos 12:2. Vamos. Romanos 12:2. Vamos cuadrando todo esto. Vamos con Romanos. El texto es harto conocido. Romanos 12:2. Nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena. No nos va a hacer daño. El plan de Dios no nos perjudica. Es agradable. Va con nosotros. Es realizable. Es razonable. No es imposible. Dios no nos va a pedir que aprendamos un idioma difícil si somos difíciles para los idiomas. Dios nos va a usar con el idioma que tenemos. Punto. Si no somos útiles para hablar ni cordobés, Dios no nos va a exigir algo que no podemos dar nosotros. ¿Okay? Y el plan de Dios es un plan práctico. ¿Okay? El plan de Dios es un plan práctico. ¿Cuándo es que Dios nos designa un plan para nuestra vida? ¿En qué momento? Lo vimos en la vida de Pablo. Apenas se nos llama y ya tiene un plan para nuestra vida. Ese plan no llega 1 año, 2 años, 3 años después de 5 o 7 años de práctica. No. Él te llama y el plan está ahí. Lo vimos con Pablo, lo acabamos de leer al principio. Está ahí. Entonces, ¿o lo tomamos o no lo tomamos? ¿De quién depende? Nosotros. De nosotros. De nosotros. Entramos en el plan de Dios cuando aceptamos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, me arrepiento, te pido perdón por mis pecados, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. El paquete incluye el plan de Dios. El paquete incluye el plan de Dios. Y está ahí. ¿Cuántos años nosotros tenemos de cristianos y todavía no le hemos quitado la envoltura a ese plan, a ese regalo de Dios? Sigue con su lacito rojo, en su papel celofán, envueltito, llenándose de polvo un poquito, y todavía no lo hemos desarrollado. Pensemos un poquito. Pensemos un poquito. Pasamos a descubrir y a continuar en el plan de Dios mediante nuestra sumisión diaria a Él y a su, escucha esto, voluntad revelada. ¿Cómo conocemos más detalladamente el plan de Dios en mi vida? Cuando nos empezamos a involucrar y a conocer la palabra de Dios. Amén. Hace unos jueves atrás, venga, los jueves, estábamos leyendo sobre la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? Estábamos estudiando la voluntad perfecta, la voluntad revelada, y ahora estamos viendo la voluntad de Dios para mi vida, que es el plan de Dios para mí. Digamos que esta es la tercera parte de otros estudios que tuvimos en otro jueves. Si no quiere perder esos mensajes, ya los jueves. No se lo pierda, eso no se graba, pero es lindo. Entonces, vamos concluyendo, ahora sí. Ahora sí. El plan de Dios para nuestra vida es un plan perfecto. Amén. Dijimos que Dios no se equivoca y que Dios lo va a desarrollar. El plan de Dios es un plan perfecto y Él no se equivoca al llamarnos y escogernos. ¿Queda claro? Entonces, está dependiendo ahora mucho de nosotros
que nosotros empecemos a involucrarnos. Podemos tener muchas excusas, podemos decir, o sea, si se trata de excusas, hacemos un concurso, una competencia, vamos a tener récord todos, récord. Pero ese no es la idea. Ya hemos fallado, ya nos hemos equivocado, ya hicimos todo mal, pero Dios es un Dios de oportunidad. Y Dios nos está llamando a reiniciar y a involucrarnos. Cosas prácticas, por ejemplo, digo, que empiezas a ser fiel en asistir a la iglesia. El templo, Dios lo diseñó para que nosotros crezcamos. Las reuniones las diseñó para que nosotros aprendamos. Y para que crezcamos juntos. Dios trata nuestra vida y nuestro carácter interactuando entre nosotros. Y eso únicamente se da y exclusivamente se da aquí. Es lindo, sí, es entretenido. Ahora la tecnología me permite estar en mi sillón, comiendo pochoclo, viendo cualquier prédica y cambiando con el control remoto, qué sé yo, ¿no? Ahora que la compu se conecta a la tele grande, un pantallón, Full HD, 4K. Es lindo, sí. Pero no sirve para el trato personal. No sirve para formar el carácter. No alcanza. De hecho, vamos a estar estancados. Si te gusta estar en 4K, bien por ti, es asunto tuyo. Pero el diseño de Dios es que nosotros nos involucremos aquí. Amén. En frío, en calor, en viento. Esta semana pasamos todos los climas. El domingo hace un calor espantoso, 40 grados, y el miércoles estábamos todos con... venimos al revés, todo bien tapado, con frazada, con poncho encima. Imagínense, todos los climas en una semana. Pero, ¿sabe lo que me gustó de todo eso? Encontrar aquí gente fiel. En martes, en jueves y ahora en domingo. No nos conformemos con el domingo. Perdón si te ofendo con lo que digo. Perdón si estoy pisando a algunos juanetes. Perdón. Pero Dios quiere de nosotros compromiso. El plan de Dios implica compromiso. Amén. No va a revelar Dios más en tu vida si no quieres involucrarte más. Funciona así. Es de a dos. Es de a dos. Es codo a codo, como dijimos en un principio. Dios va limpiando tu camino, pero tenemos que caminar. ¿Para qué lo limpias? Si nuevamente va a crecer la hierba, porque nosotros no caminamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Entendamos eso. Empecemos a involucrarnos con Dios de ahora. No mañana, no pasado, de ahora. ¿Ok? Dios va a revelar cada vez más claro su plan y el detalle, la letra chica de ese plan, conforme te involucres primeramente con Dios. Conforme te relaciones con los hermanos, conforme te llenes de la palabra, que es la voluntad revelada de Dios. Todo lo que tenemos que hacer ya está acá. ¿Queda claro? ¿Está entendible? Amén. Bueno, entonces yo los invito a ponerse en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias. Porque Él es bueno. Porque Él es un Dios de oportunidad. Y qué bueno que nos da oportunidad. Qué bueno que es paciente con nosotros. Qué bueno que nos ayuda. ¿Okay? No te sientas mal si en alguna parte de lo que estuve exponiendo te has sentido ofendido. Entiende que Dios nos habla a todos. Primero me habló a mí, yo me sentí mal, te digo la verdad. Hay muchas cosas que yo necesito corregir estudiando esto del plan. Pero Dios quiere que ya no marchemos atrás desde ahora. Que estemos involucrados totalmente. ¿Estamos? Vamos orando. Señor, te damos gracias. Gracias. Eres bueno y estamos entendiendo de que por más que nosotros hemos equivocado el camino, hemos fallado, nos hemos confundido, tú estás con nosotros. Por favor, ayúdanos, por favor, guíanos, fortalécenos, porque te necesitamos. Perdona en nosotros toda vez que hemos pecado contra ti, Señor, y toda vez que nos hemos sentido mal en tu presencia, sabiendo que en ocasiones no nos hemos sentido útiles para ti. Sabemos que eres un Dios de oportunidad, ayúdanos a caminar en tu presencia, a caminar conociéndote, a caminar honrando tu nombre y entendiendo
que tú tienes un plan y un propósito para nuestra vida, para mi vida personal, Señor. Ayúdame a poder cumplirlo, ayúdame a poder desarrollarlo. Y ayúdanos, junto con nuestros hermanos aquí presentes, que juntos nos podamos animar y seguir adelante y juntos cumplir el propósito global que es llevar tu evangelio a toda criatura, salvar las almas que están perdidas y dar a conocer tu reino y tu gloria a todas las naciones. En el nombre de Jesús te damos gracias y glorificamos tu nombre, Señor. Amén. 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 Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. La invitación de la vida ya depende de usted qué tanto se involucra con el Señor. Amén. Estamos despedidos en la casa del Señor, más no de su presencia, que nos acompaña a cada uno de nosotros a nuestros hogares. Bendiciones.